miremoslo al revés, quiere decir que un 73% de las marcas, un 91% directamente sobran. No lo son. O sea, Sí, sobran. Sí. Pero al final, las marcas que son meaningful de verdad son aquellas que realmente conectan de una manera muy auténtica, que yo he visto gente llorar con la desaparición de alguna marca. La notoriedad creo que la podemos comprar, ¿vale? Con dinero. La relevancia no. Hay gente que aún hoy día nos sigue llamando, entendiendo el branding como, por favor, hazme un logotipo. Y cuando un cliente lo que pone encima de la mesa no es una descripción del producto o una descripción de la compañía, sino que le pones un belief, que se dice en inglés, una creencia, sí. Eso es el puente más rápido de conexión con la gente. Las personas son fundamentales. Yo creo que cada vez más, desde las propias marcas, se ha de dar voz a la gente que trabaja en esas marcas. Bueno, os doy la bienvenida al episodio 228 de Todo de Jamarca y esta vez tengo la satisfacción de entrevistar al CEO de una compañía a la que sigo, no diré persigo, pero sigo desde hace muchos años, que es Suma Branding y que para mí quizá es una de las referencias muy importantes que hay en el mundo de la gestión de marca. Yo no sabía qué título ponerle a este episodio, pero creo que le pondré branding con mayúsculas, si mi invitado está de acuerdo. Y aquí tenemos a nuestro invitado, Jordi Mateu. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias Guillem por esta introducción. Todo bien, muy bien. Bueno, ¿qué te parece como título? Branding con mayúsculas. Hombre, me parece quizá un poco exagerado, pero me llena de orgullo también desde el punto de vista corporativo, porque es verdad que Suma fuimos al menos los primeros en comenzar esta disciplina en el año 89. Lo sé. Me acuerdo con Rat y sí. Correcto. Sí, me acuerdo perfectamente. Con Rat, José María Mir, y fuimos los primeros en utilizar la palabra branding y ponerla encima de la mesa cuando en aquel entonces se hablaba de marketing, comunicación, publicidad, pero no de branding. Entonces, bueno, es ya cierto. De las mayúsculas. Sí. Y yo que vengo del mundo de la agencia, también te diré que dentro de la agencia es verdad que algunas agencias teníamos departamento de branding como si fuera el estudio, casi, porque muchas veces se confundía branding más con lo que era la expresión gráfica de la marca, pero no con todo el campo de significados ni con todo lo que es la plataforma de marca, etcétera. Con lo cual, pues era bastante curioso. Al final la cuestión era que no se escapara nada, ¿no? Pero bueno, yo me alegré mucho cuando surgieron empresas como la vuestra. Bueno, la primera fue la vuestra y luego surgieron algunas otras, luego se metieron grandes multinacionales, se metieron aquí dentro, Interbrand, etcétera. Pero me alegro mucho que haya triunfado esta disciplina porque yo en parte también me dedico a esta disciplina. Lo único que pasa es que yo lo aplico sobre personas. Y lo aplico sobre personas dentro de organizaciones también, etcétera. También llevo muchas veces la marca personal pues del CEO de una empresa o de tal. Y por tanto estamos podríamos decir, en un barco parecido. El mío es el mío es un barco con una eslora pequeña y el vuestro tiene una eslora bastante grande. Pero vamos, estamos en un barco que navega más o menos parecido. Así que, Jordi, nada, bienvenido a Todo de Jamarca. Un placer tenerte por aquí. Oye, ¿cómo te presentarías? Así en pocos segundos. Bueno, yo me presentaría en pocos segundos con mucha modestia, esto te lo digo así de claro y de alto, como un apasionado del branding y que he tenido la suerte, digamos, de tener una vocación y además de vivirla desde los dos lados del campo, digamos, ¿no? Desde el banquillo y desde el campo de juego. Y me refiero a haber sido cliente durante muchos años, llevando temas de marca en las empresas y sectores que estuve, teniendo como agencia Suma, que es una anécdota a la cual luego me... Ostras, o sea, te fichó la agencia de branding. Bueno, nos encontramos, nos encontramos con Conrad Llorens, que es un enorme profesional que yo respeto y admiro muchísimo. Pero bueno, yo había sido cliente de Suma durante un tiempo y luego me pasé al otro lado de la agencia y desde el cual me parece que es un mundo apasionante y en lo académico tengo una carrera, pues yo diría convencional, es decir, al final estudié Administración de Empresas en una escuela de aquí que es ESADE, hice una carrera pasando por diferentes sectores, gran consumo, financieros, servicios, telecomunicaciones, hasta que di el salto a Suma. Sí. Bueno, pues es un atípico, me gusta porque no vienes como mucha gente del mundo de la comunicación, etcétera, vienes de lo que es AD, ¿no? Lo que es la administración de empresas. Bueno, convencional hasta cierto punto, porque a lo mejor convencional, pero en esa AD muy convencional no es, ¿eh? Son de los mejorcitos en esto. Sí, hay escuelas muy buenas, esa es una de ellas. Sí.
Sí, sí. Bueno. Sí, sí, se ha publicado esta semana, he visto, bueno, uno de los muchos rankings que hay sobre Business Schools y SAED está ahí al pie del cañón, sigue entre las primeras del mundo. Sí, sí, muy bien. Es una buena marca. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de marcas. Hay un estudio que estoy seguro que te es familiar, que es el estudio que hace Abbas Media, llamado Meaningful Brands, marcas con significado, que ya lleva algunos años dándonos una advertencia. Nos da muchos datos, pero hay uno que me llama mucho la atención, advertencia de que dice que a nivel global no nos importaría que desapareciera un 73% de las marcas, lo cual me parecía una cifra casi hasta pornográfica, si me permites la expresión. Además, vi también la sección de España, el apartado que tienen para España, y vi que la cifra todavía se disparaba más, hasta un 91%, ¿no? Es decir, que a los españoles no les importaría que desapareciera una de cada 10 marcas. No sé si a ti te dejó tan clavado en la Mira, me silla como a encanta mí. porque ahí donde doy alguna charla o doy alguna clase de vez en cuando, es una de las cosas que digo, o sea, que coincidimos, en este caso ha sido telepático, y además lo has dicho muy bien, porque normalmente la manera en que se dice es que solo un 27% de las marcas o un 8% en España, si quieres, son relevantes, pero la lectura correcta es la que has hecho tú, que es, miremoslo al revés, quiere decir que un 73% de las marcas o un 91% directamente No lo sobran. son. O sea, Sí, sí, sobran. sobran. A ver, a mí es un dato que yo creo que vale mucho la pena tener en cuenta, porque el mundo del branding, como ya sabemos, es un mundo muy exigente. O sea, esto va de Coca-Cola, Pepsi-Cola, o sea, Coca-Cola, Sí, Pepsi sí. y Cola qué. O sea, Sí. yo lo resumo así. Entonces, ocupar una posición de relevancia, que no de notoriedad necesariamente, sino de relevancia, de Sí, sí. significado para el público, es una carrera de alta competición, porque realmente la gente no piensa en marcas, la gente está en su día a día pensando en sus cosas. Yo siempre digo que nos creemos más importantes de lo que somos, cada uno de nosotros y nuestras empresas, Sí. pero al final las marcas que son meaningful de verdad son aquellas que realmente conectan de una manera muy auténtica y tienen muy en cuenta al consumidor o al público, o lo que llamaríamos ya la comunidad. De hecho, te diría que en un extremo hoy día el gran esfuerzo que han de hacer las marcas es por ser co-creativas con sus comunidades. Y eso no es fácil, porque muchas marcas lo que siguen haciendo son propuestas de oferta de producto sin apelar o interpelar a las motivaciones de la gente, que es para lo que realmente estamos, que es para conectar con la gente para luego acabar, evidentemente, vendiéndoles algo o hacer una relación comercial, pero sobre todo interpelar a la gente para conectar con ellas. No me extraña el dato, ¿eh? ¿Dónde está? También te he de decir que yo he visto gente llorar, con la desaparición de alguna marca, no necesariamente multinacional. Yo cuando cerró Robinson aquí en No, Barcelona, vi a más de una persona, no llorando desenfrenadamente, pero muy apesadumbrada de haber perdido un sí. espacio comercial y una marca muy referencial de la ciudad, por ejemplo. Sí, sí. Sí, tienes razón. Hay marcas que nos han llegado más allá del cerebro, que nos han llegado al alma Sí, y que sabe mal cuando son absorbidas o cuando se cierran o cuando incluso tienen estas mutaciones tan raras y con un cambio de nombre que de repente te descolocan muchísimo, que a veces, ojo, es un encargo de cliente y hay que hacerlo, pero correcto. por cambios de composición accionarial, etcétera. Y bueno, de esto podríamos hablar largo, pero me encanta dos cosas que has dicho que creo que son muy, muy interesantes. Una es la diferencia entre notoriedad y relevancia. La notoriedad creo que la podemos comprar, ¿vale?, con dinero, la relevancia no, porque la relevancia es importar a alguien y eso no llega con muchas impresiones, muchos likes y mucho engagement, sino que llega con un mensaje que sea capaz de conectar, ¿no? Al final estamos un poco para eso, ¿no? Y luego también esa gran diferencia que existe entre el product promotion y el branding, que es muy distinto, porque promover un producto que se ha de hacer está muy bien, pero si no tienes una buena marca que lo arrope, es complicado. Por tanto, yo creo que aquí el rol del branding está muy claro, que es toda esta esta vertiente emocional de cómo importar. Y por eso la palabra importar la uso mucho. También es cierto, y no quiero vender el libro porque ya no está en el mercado, pero hay un libro que se llama Si no aportas, no importas, que escribí hace unos años Está muy y bien. que habla de
bueno, de marca personal, de propuesta de valor, pero al final es cierto, es decir, aportar es importar, y si no aportas, al final no acabas importando. Y esta aportación, pues puede ser emocional, ¿por qué no? Muchas veces, o sea, yo por ejemplo, creo que es irracional que yo tenga un iPhone, un Apple Watch, que esté haciendo esta videoconferencia con un MacBook. Es irracional, porque desde el punto de vista racional, posiblemente hay marcas con productos mucho mejores que los de Apple. Pero yo me siento cómodo con Apple, ¿no? Y ya sé que es un ejemplo manido, pero bueno. No, no, pero está muy bien. Apple es una marca en ese sentido muy, muy emblemática, muy icónica, muy referencial de cómo hizo las cosas, ¿no? Y aprovechando una palabra que usabas antes, comprar un Apple, yo tenía un amigo que decía que es casi obsceno. Sí, Es un acto, sí. perdón que lo diga así, casi sexual, porque realmente la gente que compramos, y también lo uso Apple, el precio seguramente es exagerado y gente que no puede o no debería comprarse ese móvil porque es joven y aún no tiene esos ingresos, se lo acaba comprando Sí, de una manera muy poco racional. Pero sí, es que la sí. marca es muy poderosa. Y esto que me A decís, plazos se hipotecan por un iPhone, por sí, sí, un sí, o que un MacBook, por un crédito. tal. Sí, sí. Y Sí, esto que sí, me sí. decías del libro, que me parece espléndido el título, me recordaba hace poco, estuve en la exposición aquí en el Design Hub, digo aquí porque está a nuestro lado, aquí en Sí. Portbou, de Miguel Milá, ¿no? Y Miguel Milá, que era un Hombre, diseñador crack. de El gran referencia, diseñador de un crack. muebles y tal. Sí, sí. Sí, sí. Y él salía una cita que le decía a su padre, que la cita parece antipática, pero él la explica bien, que sé útil y te utilizarán, que es lo que le ¿Eh? decía a su padre cuando era niño. Sé Qué útil y te buena. utilizarán, que suena mal porque está entendida desde un punto de vista muy utilitario, muy No, y porque son palabras quizá más que usamos más el siglo pasado, pero se entiende perfectamente. exacto. Es decir, Perfectamente, ser relevante bueno, correcto, pero claro, no tiene una buena traducción. Me gusta más la original, ¿eh? Sé útil y te utilizarán. Sí, sí. correcto. Te utilizarán para bien, ¿eh? Te utilizarán quiere decir que Exacto, contarán contigo, está claro. Sí, sí. exacto, contarán contigo, Sí, exacto. sí. No, totalmente de acuerdo. Oye, interesante esta primera cuestión. Vamos a la segunda. Em, Dices, la adaptación es natural, la transformación es creativa. Es una frase que está puesta en la entrada de vuestra web y que Sí. creo que define vuestra filosofía. Cuéntamelo un poco. Sí, a ver, y no solo en la entrada a nuestra web, yo creo que, yo la tengo personalmente en mi footer, Aquí. no, en mi footer de mi mail, junto con mi Ah, qué feed. bueno, qué Cosa que bueno. aquí alguien no se atreve porque me decían, oye, esto es muy agresivo. Y digo, pero si no estoy diciendo nada más de el belief de Suma, lo estoy cotidianizando en mi firma de mail, que me parece que es un mensaje poderoso. ¿Qué significa este mensaje? A ver, nosotros entendemos, viene mucho del ADN de Suma. O sea, cuando tú pones la palabra branding, como tú hacías al comienzo, muy bien hecho, encima de la mesa, el branding se entiende de muchas maneras distintas según quien la oiga. Hay gente que aún hoy día, a pesar de la introducción que has hecho maravillosa, hay gente que aún hoy día nos sigue llamando, entendiendo el branding como, por favor, hazme un logotipo. Eso sigue pasando, 35 años después, pero sigue pasando. Y no pasa nada. O sea, quiero decir, es una realidad cotidiana. Gracias a Dios no es muy masiva ya hoy día, pero aún hay gente que piensa eso. Entonces, el branding se puede entender desde diseño, desde estrategia, desde relato, desde posicionamiento, desde campaña de publicidad. Nosotros lo entendemos esencialmente como una oportunidad de transformación, Ah, de una manera muy radical. Entonces, sí que es verdad que la transformación mm, tiene que venir, o sea, es ir un paso más allá de lo que es la adaptación. O sea, la adaptación es casi obligada y yo sí. diría que más por el entorno competitivo y te tienes que reinventar, tienes que revisar los precios, mejorar los productos. La transformación, cuando decimos que es creativa, es intentar salir de tu día a día, pensar fuera de la caja, que digamos, out of the box, y intentar poner algo nuevo encima de la mesa. Y eso es un ejercicio esencialmente creativo. Una persona admirada, que es Tony Segarra, y amiga, decía, el incumbente no puede estar en la mesa. Y yo lo comparto bien. Es decir, Qué grande que es Tony para sí, esto. Tony es muy radical, pero decía, es curioso que el coche eléctrico no lo hubiera sabido inventar una empresa de motor de gasolina o diésel, ¿no? Porque están metidos en eso, ¿no? Entonces tiene que venir Ya, alguien de fuera, sea quien sea, ya sabemos quién ha sido el que más notoriedad le ha dado a eso, pero alguien de fuera para que haga algo realmente nuevo, ¿no? Por eso decimos que extraordinario. la transformación es creativa. Y desde un punto de vista, en eso yo creo que la agencia
puede aportar mucho valor, porque es difícil que la transformación, con todo el respeto y el cariño se ha dicho, pero es muy difícil que nazca del día a día de un cliente. Entonces, yo creo que alguien les ha de ayudar. O de un logotipo. O No nace de ahí, está sí, claro. sí. Alguien les va a ayudar con una visión más externa a moverse, ¿no? La adaptación seguramente es más in-house del cliente, la transformación viene de otro lugar y para ser creativas de salir de tu día a día. Sí. Bien, esto estoy de acuerdo, ¿eh? La adaptación es in-house y es obligada. Y es curioso que el cambio está monopolizando el discurso. El relato de hoy está monopolizado por la adaptación. Que si la IA, que si la computación cuántica, que si la polarización. Claro, todos estos son elementos que nos obligan a adaptarnos a un nuevo entorno, pero no son la clave de la solución. Digamos, tú cuando hablas de transformación, yo creo que para que se produzca transformación tiene que haber, como dices tú, creatividad, pero sobre todo impacto. Tiene que haber un impacto, algo que produzca un impacto muy grande que haga que cambiemos algo, ¿no? Y ahí es donde tiene sentido la palabra transformación. Claro, la adaptación, como dices, no es que cambiemos algo, es que por cojones tenemos que hacerlo. Sí. que es distinto. Quiero decir, o lo haces o el barco se va. Sí, es muy chulo lo que estás diciendo y muy adecuado, porque realmente, por ejemplo, te voy a poner los ejemplos de 2 clientes que tenemos actualmente, 2 proyectos en curso, que vienen, o sea, son proyectos de transformación, pero que vienen desde lugares diferentes. Como uno es el diario Ara. El diario Ara, y me refiero a Ara como podría referirme de verdad a cualquier otro periódico impreso o medio de editorial tipo La Vanguardia o El Periódico, cualquiera de ellos, ¿no? Yo diría que aquí la transformación es casi obligada. Es decir, no quiero decir que tenga un problema Lara. Lo que quiero decir es que el periódico, tal como es concebido hoy día, el periódico papel, seguramente requiere una reinvención de alguna manera. Porque la realidad es que la gente joven no lee el periódico y además a mí me hace mucha gracia abrir un periódico cualquiera en papel y encontrarme en la última página la programación de la televisión o el mapa del tiempo. Porque el mapa del tiempo me parece más curioso, porque dices, hombre, aquí te pone el tiempo que era el sábado y el domingo. Pero a ver, esto es una inercia, hasta incluso personas de 90 años, y no exagero, hoy día ya consultan el tiempo en su móvil. En su móvil. O sea, y lo consultan por horas, ¿no? Entonces, pero el periódico sigue viendo eso, ¿no? Entonces, yo diría que aquí la transformación viene casi obligada por el propio sector, el propio producto genérico, hombre, que de alguna manera se ha de transformar. Porque si no podemos meternos o podemos encontrarnos con un problema a medio plazo. Y luego hay otro cliente, por ejemplo, que no es conocido, no es una marca conocida, pero que yo admiro muchísimo, que es una marca zaragozana, que no existe como marca, porque no es relevante, o sea, no es notoria, perdón, que es una empresa que se llama Funiglobal, que se dedica a la venta de disfraces. Estos no tienen ningún problema. O sea, esta gente vende pues 40 millones de euros al año en toda Europa, solamente vendiendo disfraces, pero sí que cuando trabajamos con ellos vimos que ahí había una posibilidad transformadora, pero no desde el problema, sino desde la oportunidad. ¿Y cuál era la oportunidad? Porque ellos problema no tienen ninguno, insisto. Venden un montón de disfraces en carnaval, en Halloween, para cumpleaños y para fiestas. Pero la oportunidad es que no hay una marca de disfraces. O sea, hay claro, hay tiendas en las que se venden disfraces. Todos podemos conocer Menkes, por ejemplo, aquí en Barcelona. Y hay disfraces, los genéricos, el de fontanero, el de policía, ¿no? El de bombero, y luego hay disfraces. Pero es verdad que nunca me he fijado que hubiera una marca que los haya abanderado, que se haya puesto ahí delante. ¿De qué marca es tu disfraz? Independientemente de si sea Harry Potter, porque es una licencia, o Superman, o sea de bombero. Pero no hay. Y ahí hay una oportunidad formidable de transformación a través de la marca. No solamente de ponerle marca a los disfraces, sino de llevar el disfraz incluso a otros lugares. Y hasta ahí puedo hablar. Pero quiero decir que la transformación, como tú bien dices, puede venir de lugares diferentes. Desde problema, has dicho así. No, de oportunidades también, de gaps, hay un vacío en algo, pues vamos a ver de qué manera la marca podría llenar este vacío. Correcto. Es decir, estoy contigo, porque también pasa con las personas y con la gestión personal, que tiene otras dinámicas también, pero sí que es verdad que muchas veces cuando definimos una propuesta de valor personal, muchas veces no tiene que venir de un pain point exactamente o de una oportunidad, sino que puede venir de muchísimas otras cosas, o sea, de un cambio en la filosofía, en la manera de entender un producto, de un gap de información que hay por aquí o por allá. Es decir,
Y esta mente abierta es la que realmente está más capacitada para la transformación, ¿no? Y en este sentido estoy muy de acuerdo contigo con el tema de las agencias. Hay que entender que en la agencia hay muchos especialistas en una única materia, que es una materia muy potente. No es un departamento de una empresa, aunque sé que hay empresas que tienen el departamento, Sí, no. pero no es un departamento de personas que solo tienen una visión única. Yo siempre decía que lo bueno de la agencia, cuando yo trabajé pues en Saatchi, en Thomson, en Ogilvy, etcétera, es que al llevar tantas cuentas distintas, adquiríamos experiencias de muchos mercados. Y eso te amplía. Es como viajar, ¿no? Si tú siempre vives en el mismo lugar y no viajas, te faltará un conocimiento cultural que creo que es relevante. Pues lo mismo nos pasaba con las agencias, ya fueran en su momento de publicidad o ahora de branding, que tenéis muchas visiones periféricas, incluso que podéis aplicar ciertos principios o estrategias de lo que ha hecho una marca de un sector completamente distinta hacia otra. ¿Por qué? Porque no hablamos de producto, hablamos de marca. Y con las 100%. marcas pueden haber sinergias, claro, pueden haber sinergias. Sí, sí. 100%. Sí, fue una de las motivaciones de yo pasarme a este lado, justamente, o que descubrí luego de decir, oye, esto es muy rico, porque por la mañana puedes estar trabajando con el Banc dels Aliments, al mediodía con Cuchabank, Aquí está. y por la tarde con Pascual. Y esas sinergias que dices tú es que realmente se producen. La inspiración puede venir de otros sectores, otras compañías. Suele venir, además. Sí, sí. Oye, hablando de sinergias, me gustó mucho tu artículo de 2024, os lo recomiendo a todos. El artículo se titula, a ver si... Oportunidades transformadoras. Mira, hablando de transformación. Y ahí explica por qué una marca como Camper, que por cierto es cliente de Suma, una marca como Camper no fabrica calcetines, que son dos cosas tan complementarias, ¿no? El zapato y el calcetín. Bueno, creo que ahora sí los fabrica, pero que sí que la pregunta está ahí abierta y este tipo de... ¿Por qué crees que no se dan este tipo de sinergias tan lógicas y que creo que podrían resolver muchos problemas de la humanidad? Porque con lo difícil que es posicionar una marca, pues luego parece mentira que no se pueda aprovechar un poco más ese halo transformador de la marca para para ampliar un poco ese portfolio, ¿no? Claro, bueno, mira, enlaza un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Del incumbente, ¿no? Es decir, es verdad que muchas empresas en su día a día tienen poco espacio para imaginarse oportunidades transformadoras de negocio que no sea meras extensiones de producto como muy previsibles, ¿no? Sí. Eso por un Muy lado. verticales, También, sí. enlazando con otro tema que decíamos al principio, de conectar con las comunidades o los consumidores, porque muy pocas marcas, perdón, escuchan al consumidor o escuchan a sus públicos. Si escucharan más a sus públicos y entendieran sus motivaciones, se darían cuenta de que hay esas oportunidades de abrirse a negocios incluso que pueden parecer muy diferentes, pero que no lo son. Volviendo al ejemplo de Apple, ¿no? Es decir, las etiquetas hacen mucho daño también, ¿no? Cuando tú dices, oye, si Camper es una empresa de zapatos y se define así a sí misma de esa manera, que no lo hace, ¿eh? Pero si se definiese a sí misma de esa manera, solo haría zapatos. Sí, Sí, no, y tú no estarías dispuesto a pagar 150 euros por un par de zapatos. correcto, pero conceptualmente es muy importante. Es decir, porque si Apple se hubiese definido como una empresa de ordenadores, que es con lo que empezó, seguramente le hubiera costado mucho hacer móviles en el futuro, relojes, o incluso si quisiera hoy día pues hacer un patinete eléctrico, si es que lo podría hacer un coche, ¿no? Coche, se lo han planteado, el coche Claro, es un proyecto que lo abandonaron, pero que lo pueden retomar, claro, sí, sí, claro. O perfectamente. sea, hoy día la legitimidad o la credibilidad de Apple para hacer cualquier cosa que incorpore una faceta de tecnología que sea fácilmente usable, tan fácil de usar como con un solo dedo, es propia de Apple y tiene la Sí, sí. legitimidad para hacerlo, ¿no? Entonces, ese artículo estaba escrito desde la provocación de decir, oye, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el ejemplo de Toast, que bueno, que es un ejemplo pensado desde aquí dentro, ¿eh? O sea, oye, ¿qué es realmente una joya? Pues es un signo de identidad. No es necesariamente una piedra preciosa enlazada con oro, ¿no? O con un metal precioso. Es un signo de identidad. Entonces, en el mundo que vivimos hoy, si reconocemos que un signo de identidad es, por ejemplo, también un tatuaje, porque hay mucha gente tatuada, pues ¿por qué no Toast, y eso es desde la provocación, podría hacer tatuajes, ¿no? Bueno, es Sí. pensar de esta manera desde la motivación y desde entender bien
qué es lo que estamos resolviendo como marca. A mí, Sí. Yo recuerdo, ahora que dices el ejemplo de Camper, que me gusta muchísimo, porque cuando yo estaba en Basat, el que era creativo en aquel momento, director creativo, que por desgracia ya no está con nosotros, Jorge Villena, sacó ese claim que era más que un claim, era una filosofía de marca que era me gusta caminar. fantástico. Y eso te estoy hablando del año 90 o 89, por ahí y tal. Y con este me gusta caminar, encajó una filosofía bastante buena. No digo que esto fuera digamos, el germen del me gusta conducir, porque creo que son conceptos distintos, pero sí que es verdad que era una manera de hablar de las marcas hasta entonces desconocida. No me hables de que sirves para que eres un zapato, sino háblame de qué cosas buenas te puede traer una marca, ¿no? Al final, y el me gusta caminar era una filosofía. Y yo no sé si la siguen usando o no, porque hace muchos años que no estoy en contacto, pero yo era de los que me iba con Luis Bassat a Mallorca a ver a la familia Fluixà y compañía, y la verdad es que fueron años bastante bonitos en los que ellos pudieron, yo siempre lo digo, al final la marca lo que sirve es para no solo aumentar el valor, sino la percepción de valor, que para mí es la clave. Subir el precio de un producto es muy fácil. Subir la percepción de valor es lo que creo que es difícil. Me encanta, Guille, me encanta, y además me encanta el ejemplo. Yo soy un apasionado de los claims, o sea, es que estás tocando hueso, como aquel que dice, porque yo soy un apasionado, muy creyente de los claims cuando son buenos. Y fíjate, volvemos al principio con este ejemplo que has puesto, que es perfecto, el de me gusta caminar, que es el conectar con la gente. Entonces, cuando un claim que esté bien hecho, que es lo más difícil de hacer porque se sintetiza todo en 3 palabras como máximo, me gusta caminar, son 3 palabras. Y cuando un claim lo que pone encima de la mesa no es una descripción del producto o una descripción de la compañía, sino que pones un belief, que se dice en inglés, una creencia, sí. Eso es el puente más rápido de conexión con la gente. O sea, si tú no dices, no, fabrico esto, digo, no, a mí... Porque conectas con la creencia. ¿no? Sí. Entonces, el Think Different de Apple, hay un claim maravilloso ahora yo creo que cuesta mucho hacer buenos claims, el de Airbnb es precioso, porque fíjate, lo bien escogida está la palabra que es belong anywhere, pero que claro, el belong también lo cambia todo, porque no están diciendo visit, o están diciendo belong, que es siéntete integrado de esa ciudad. Pertenece, o sea, siéntete integrado en el mundo, ¿no? Es decir, ya... Correcto. Y si yo tengo esa filosofía, conecto con la marca. O sea, me parece espléndido. No, está bien. El de Airbnb es de los, para mí, de los tops. Estoy de acuerdo. Porque además los llamamos claim, pero van mucho más allá. Son conectores, son verdaderos conectores. Son creencias muy potentes. Bueno, vámonos a la last but not least, la última cuestión que quizá va un poco más hacia mi campo del personal branding, pero al final estamos hablando de lo mismo. Yo recuerdo hace Nielsen, que seguro que los conoces porque son los grandes medidores del mundo, o al menos uno de los grandes medidores del mundo, que a finales de los 90, a principios de los 2000, nos decían que las personas confiaban un 90% en la publicidad de las marcas. Eran buenos tiempos para la publicidad, digamos, ¿no? Bien, y hace más recientemente, primero en 2015, luego 2019, hicieron sendas investigaciones donde decían que este dato había pasado a ser del 30%, ¿no? Que ahora solo creemos en un 30% en la publicidad. No estoy hablando de branding, en la publicidad de las marcas, y en cambio creemos en un 90% en recomendaciones de personas afines. Esto es un dato que es curioso, aunque no las conozcamos. O sea, por ejemplo, el caso de, yo qué sé, de Booking, de TripAdvisor, de Glassdoor, plataformas en las que tú no conoces quién ha votado, pero como son muchos y entiendes que sobrepasan al dueño del hotel, al cuñado y a la suegra, y sobre todo por una razón muy clara, porque a diferencia de la publicidad, que es yo declaro esto sobre mi producto, ellos se basan en la experiencia real de un cliente. Y ahí es donde está el gran dato, ¿no? Por eso creo que este dato de Nielsen se puede explicar, ¿no? Porque las personas, al final, no es que seamos más creíbles que una marca, pero que nos basamos en la experiencia que hemos tenido con la marca, la experiencia real,
¿no? Y ahí hay un punto que es importante. Entonces, la pregunta aquí para ir ya canalizando sería, ¿hasta qué punto crees que el branding necesita a las personas para reforzar su credibilidad? Joder, es que es un temazo, Guillem. O sea, a ver, lo que dices es impecable, o sea, y es así, es decir, la gente otorgamos más credibilidad o legitimidad a opiniones de otras personas que a la de la propia marca, no solo porque estén basadas en experiencias, que es así, sino porque se supone, y quiero pensar que es así, que están dichas desde la total libertad. Entonces, Sí. si alguien dice este sitio me gustó o este sitio no me gustó, nadie dirá de sí mismo, o sea, una marca, este sitio Puede haber algo fake, pero es un porcentaje muy pequeño. muy pequeño, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que las marcas, o sea, hay dos respuestas en esto. Yo creo que por la parte de las marcas, a mí me viene a la cabeza el ejemplo de Avis. Avis estuvo durante muchísimos años diciendo que era el número uno de sí mismo, cuando el número uno era Hertz y la gente no lo creía, porque la gente tenía la percepción de que el número uno era Hertz. Y Avis decía de sí mismo que era el número uno, hasta que de golpe un día, no sé quién fue, muy inteligente, dijo, oye, vamos a decir la verdad, que es que somos el número 2 y que por eso nos destacamos más, que tenía el claim otra vez. We try harder, el famoso we try harder. Y eso casi les hizo ser el número uno, porque era la verdad. Entonces yo creo que desde las marcas tiene que haber una proposición más sincera, correcto. Ahora bien, a responder a tu pregunta, las personas son fundamentales. Yo creo que cada vez más desde las propias marcas se ha de dar voz a la gente que trabaja en esas marcas para que ya no solo hablen de la marca, sino que hablen de sí mismas, digamos, como formando parte de esa marca, que enlaza directamente con de lo que tú más sabes y a lo que tú te dedicas, que es la marca personal. O sea, yo creo que los directivos de una empresa deberían ser considerados a sí mismos y por la compañía como marcas personales, pero indudablemente. Y de hecho, esto está comprobado. O sea, en LinkedIn, cuando alguien una marca publica corporativamente un anuncio, una noticia, perdón, y tiene un retorno en forma de likes, recomendaciones, lo que sea, cuando lo publica un directivo, esa misma noticia se duplica a otro. 2,5 veces. Correcto. Sí. Entonces, o sea, un 250% más. No está correcto. mal, ¿eh? Yo creo que esa cultura es muchísimo. Yo creo que esa cultura no está difundida. La empresa es muy celosa de sí misma, pero tenemos un ejemplo espléndido de eso, que es los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol no tienen ningún reparo en dar un espacio, el que yo digo el share of glory, el espacio de fama, dar un espacio de gloria y muy elevada muchas veces a sus jugadores. Y entrenadores también. Correcto. Últimamente, eso es más reciente. O equipo técnico. No hemos visto el caso de Luis Enrique en el PSG. O sea, pero claro, cuando habla Luis Enrique, lo que está haciendo en el fondo habla en primera persona, pero tú estás cada vez acercándote más al PSG. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad inmensa y algo que las marcas fuera del mundo deportivo, que en el fútbol eso está bien entendido, casi por obligación, no acabamos de entender. Y hay una oportunidad inmensa para el branding personal y lo mucho que puede contribuir al branding corporativo. Muchísimo, sin duda. Sí. Y además, para rematarlo, no solo el CEO o los C-levels, digamos, tienen este nivel de influencia, sino que partamos de la base de que todas las personas que trabajan para un mismo proyecto, una misma empresa, si quieres, una misma marca, son embajadoras de este proyecto. 100%. Son embajadoras. Sí. Desde el primero hasta incluso pues al chaval que sale con la moto y lleva aquí el logo de la marca puesto, etcétera. Y por tanto, son personas que pueden aportar credibilidad y pueden humanizar. Yo creo que quizá hay una palabra que no hemos utilizado y que a lo mejor está un poco gastada últimamente, pero creo que la parte de humanización tiene mucho que ver con conexión y por tanto tiene que estar en el ámbito de trabajo de la marca, ¿no? Y yo, una parte muy importante de mi trabajo es precisamente esa, ¿no? El intentar humanizar las marcas haciendo que sus portavoces, sus directivos, pero también incluso a niveles intermedios, porque se habla poco de la influencia de los mandos intermedios, tengan voz propia y puedan llegar al mercado para aportar ese plus de confianza, de credibilidad, que quizá la marca muchas veces por sí sola no llegaría, ¿no? Entonces, bueno, me parece una buena historia que tú creas que eso también va a subir, va a crecer. Y lo dices muy bien, ¿eh? No solo a nivel de los altos directivos o altos cargos, sino a nivel
absolutamente de toda la compañía. Hombre, no todos van a ser portavoces mediáticos, porque eso no podría ser, pero todos son Exacto. portavoces cotidianos, todos, Sí, son sí, sí, y todos. voces Yo estoy cotidianos. haciendo muchos programas de lo que se llama Employee Advocacy, que aquí pues muchas veces lo que enseñamos a mandos intermedios, les explicamos primero cómo pueden reforzar su propia marca personal y cómo pueden actuar como embajadores digitales de la marca, pues curando, compartiendo contenidos de la propia marca, etcétera, por ese mismo efecto que comentabas tú, Jordi, hace un ratito, de decir, oye, es que cuando una misma noticia la comparte una persona humana, tiene un efecto de engagement en fin, y hasta conversión, 7 veces más conversión. Hay cifras por ahí que hablan, hasta conversión mucho mayor. ¿Por qué? Porque al final yo me compraré una cosa porque lo diga una marca, no, pero por si la recomienda mi amigo de LinkedIn o mi contacto de LinkedIn al que conozco y es una persona que creo y tal y que no me diría algo, digamos, que fuera contra mía, pues entonces sí que me la voy a comprar. Es como las series de Netflix, ¿no? Netflix te puede recomendar 1000 series, pero al final yo haré caso a Jordi o haré caso a Pepe o haré caso a un amigo que me diga, oye, mírate esta última que es muy buena, ¿no? Pues Total. esto es lo mismo. Al final, las personas no solo podemos ser los mejores prescriptores de una marca, sino la punta de apoyo de la credibilidad y la confianza de esa marca en un momento de polarización, en fin, bastante compleja, ¿no? Que hace que Correcto. muchas veces la confianza, ya no digo solo en marcas, sino en todo, en las administraciones, en todas las instituciones, está un poco por los suelos, ¿no? Nunca lo habíamos visto tanto con el Edelman Trust Barometer y todo este tipo de indicadores que tenemos muy a mano. Jordi, creo que ha sido un súper placer, pero me gustaría, para cerrar, que nos cuentes, bueno, algún cliente de Suma, qué clientes estáis llevando, qué estáis haciendo ahora. Bueno, allí, ¿Dónde tenéis oficina abierta? Para que la gente os sitúe un poquito. sí, a ver, oficina, lo que es físicamente oficina, tenemos el headquarter, está aquí, bueno, las oficinas centrales están aquí en Barcelona, en Poblenou, en un sitio espléndido, maravilloso. Además, Poblenou es una marca en sí misma también, como Sí, y el todo. 22 exacto. Sí, sí, sí. Eh, y luego tenemos oficina en Madrid, física, con un equipo ahí, y luego también tenemos una representación tanto en Lisboa, Portugal, como en UK, ¿no? Ah, muy Eh, bien. y yo el hecho de ser internacional aprovecho para hacer también una cosa que aprendí, ¿no? Una vez compartí con una persona que le dije, oye, mira, vamos a ser internacionales en el futuro, esto hacía 15 años, ¿y cómo lo vais a hacer? Vamos a abrir oficina, pues en todos estos, cuando tienes aquella ilusión, ¿no? Aquella locura de 20 lugares antes de la pandemia, claro, ¿eh? Que ahora ya tanto viajar, ¿no? Y me decía, oye, pero qué ridiculez. Y dije, hombre, pero ¿qué me está diciendo, no? Es una comida muy cariñosa con una persona muy buena, profesional. Y me dijo, es que ser internacional no es tener oficina en cada lado, es tener todas las nacionalidades en Barcelona. Ah, también. Y yo dije, Buena visión, buena visión. porque lo que es ser internacional es la manera de pensar, no solamente el estar. El estar es importante, ¿no? Pero hoy día con las tecnologías y los medios de aviación y todo te puedes desplazar, ¿no? Entonces, nosotros hemos concentrado los equipos en Barcelona y Madrid, a pesar de que tenemos proyectos en todo el mundo, ¿no? Un proyecto, me pedías por clientes, un proyecto muy interesante que estamos haciendo en el mundo deportivo es para Al Hilal, que es en, eh, en Arabia Saudí, ¿no? Que es para un equipo de fútbol que ahí pues también hemos trabajado muchísimo para muchos equipos. Un proyecto que estamos comunicando ahora recientemente es para un equipo de fútbol sui generis, que es una nueva marca de nueva creación, se llama Ronin, que es el equipo de Ibai. El equipo O de sea, Ibai, que empieza en quinta categoría, creo. Eh, Me gusta el nombre que hemos encontrado y hemos puesto juntos al equipo porque no sé si van a jugar bien, pero correr van a correr mucho. Se llama Ronin, que correr son running, qué bueno. aunque Cruyff decía que no es tan importante correr, sino que lo que corra es la pelota, ¿no? Pero bueno, es una marca muy simpática, muy poderosa, a ver a dónde llega a nivel deportivo y, y ellos se definen ya no solamente como, bueno, esto es muy de Ibai, ¿no? No solamente como club de fútbol, sino como un clan, ¿no? Y luego seguimos trabajando para marcas pues de todo tipo. Estamos muy orgullosos de trabajar en gran consumo para marcas como Pascual, para Hijos de Rivera, que son, para quien no lo conoce, la empresa de Estrella Galicia, que es un gran Sí. producto. En el sector financiero para Cuchabán. Estamos en el sector de gran consumo también de alimentación para Valor. Bueno, estamos en muchos proyectos de mucha naturaleza. O para el Banc dels Aliments, que es una fundación
que Sí. es un propósito maravilloso, es un proyecto más de naturaleza pro bono, ¿no? Estamos en muchos, afortunadamente, en muchos proyectos, como decías antes, de naturaleza muy diferente, ¿no? Muy bien. Y a Jordi lo podemos encontrar en LinkedIn, ¿no? Tienes un perfil ahí, ya te he espiado convenientemente. Un buen perfil, por cierto, un buen perfil. Y nada, y creo que es... seguro, ¿eh? Mejorable seguro en tus manos, mejorable seguro, ya hablaremos, seguro. Bueno, ya hablaremos. Sí. Y la web es Suma Branding. Suma.es. No, Suma con 2Ms.es. Vale, Sí, de momento Suma.es con 2Ms, sí. Que es la web original que tenemos y bueno, ya está ahí de momento, sí. Muy bien. Jordi, ha sido un verdadero placer esta conversación, este episodio 228 Todoja Marca. Para los que queráis oírlo, estamos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, YouTube, etcétera. Y nada, además de esto, Jordi, haremos también unos pequeños clips de vídeo que ya te los pasaré para, pues si los quieres compartir tú también, ¿vale? Muy bien, en tus manos, un placer, qué buena mañana, de verdad. Ojalá todas... Son 40 minutitos que yo creo que van a dar mucho de sí, hablando de marca y de branding y de marca personal, un poquito de todo. Fantástico, bien. Muy bien. Muy bien, Jordi. Muchísimas un fuerte gracias. abrazo. Un abrazo Gracias. a todos y a ti especialmente. Chao.